¿Qué tal, profe? Buenas tardes. ¿Cómo están Bueno, todos? bien. ¿Comenzamos? Vamos a esperar, profe, que si pueden encender sus camaritas para que la profe les pueda conocer y puedan interactuar con ella, por favor. Fabiola, Clara, Carmen, Miley, Felipa, ¿cómo están? Bueno, vamos a arrancar el diplomado de enfermedades en cuidados de pacientes críticos. Ella es la licenciada Griselda León. Tiene una especialidad en terapia intensiva y va a estar encargada de desarrollar el módulo número 1, que trata sobre la unidad de cuidados intensivos. Mucho gusto, profe, tenerte en nuestra casa de estudios. Y bueno, contigo, profe. Bueno, primero quiero agradecerles a Fisiomedic nuevamente la convocatoria. La verdad que muy agradecida. Y me pone contenta también ser parte de este proyecto porque es muy bueno, sobre todo en la época que estamos viviendo hoy, ¿no es Así cierto?, mismo. de capacitarnos. Sí, así mismo, ¿Sí? profe. Bueno, como la licenciada dijo, yo estoy en la terapia intensiva. Soy especialista en terapia intensiva adulto y niños, pero hoy por hoy me desempeño en terapia intensiva pediátrica. Y vamos a hablar un poco de lo que es la terapia intensiva, ¿sí? A ver, yo voy a comenzar. Vamos a empezar. La unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Vamos a hacer un poquito de historia. El inicio de cuidado intensivo en el mundo se remonta hace varias décadas cuando la enfermera Florence Nightingale, que seguramente ustedes la tendrán muy presente, escribió de los beneficios de separar un área dentro de los hospitales para recuperar pacientes después de cirugías. Posteriormente, el doctor Dandy, en Baltimore, Estados Unidos, abrió la primera unidad con 3 camas para cuidado postquirúrgico de neurocirugía. Fue en los años 50 cuando realmente se creó la especialidad de cuidados críticos durante una epidemia de poliomielitis en Europa y Estados Unidos, la cual obligó a las enfermeras, miren lo importante que ya éramos ahí, a ventilar manualmente los pacientes utilizando un tubo de plástico a través de la tráquea, que hoy conocemos por tubo endotraqueal, ¿no es cierto? Las unidades de terapia intensiva o de cuidados críticos son lugares dentro de un hospital o una clínica o sanatorio que se tratan pacientes con enfermedades que ponen en riesgo su vida. Estos pacientes gravemente enfermos necesitan no solo tratamientos adecuados, sino ¿por qué van a la terapia? Porque necesitan un monitoreo continuo, un soporte vital por medio de equipos y medicamentos que mantengan las funciones del organismo. Vamos a ver, la terapia intensiva en sí es una especialidad multidisciplinaria que representa el último escalón asistencial donde se proporciona un cuidado médico y enfermero de manera permanente a pacientes críticos. Y una unidad de terapia intensiva es una instalación especial dentro del área hospitalaria que proporciona medicina intensiva, donde ingresan pacientes que tienen afectados uno o más sistemas orgánicos que sufren alteraciones fisiopatológicas graves que presentan una amenaza para su vida, son los llamados pacientes críticos. La unidad de terapia intensiva la podemos conocer como unidad de terapia intensiva, unidad de vigilancia intensiva, centro de tratamiento intensivo o unidad de terapia intensiva, la UTI, ¿sí? En las UTIs trabajan médicos y enfermeros y otros profesionales de la salud, no nos vamos a olvidar de los kinesiólogos también, muy entrenados en cuidar a estos pacientes que son los más graves entre los internados en ese hospital, ¿sí? O sea que ahí hablamos de que tiene que ser un personal
una persona más capacitada, ¿sí? Más especializada. No cualquiera está preparado para ser enfermero y menos cualquier enfermero está preparado para estar en una terapia intensiva. El modelo de atención de la salud que se conoce tuvo históricamente su comienzo con Florence Nightingale, quien se basó en los conceptos de priorización o triage, que hasta hoy en día lo estamos usando, ¿no? Más hoy por hoy con esta epidemia. Y vigilancia continua como determinante del proceso de cuidados. Debido a los constantes desafíos en el sistema de salud mundial y su complejización, surge la necesidad de contar con profesionales más competentes, que integren organización, planificación, trabajo en equipo, conocimiento científico, liderazgo, comunicación, enseñanza e investigación. ¿Sí? Todo esto tiene que tener el personal. ¿Cuál es la misión de una terapia intensiva? En esta unidad se ofrece atención y práctica médica ética, efectiva y con calidez humana. ¿Sí? Porque acuérdense que nosotros no lo vamos a llamar por la patología, porque vamos a tratar al paciente holísticamente, o sea, en su todo, en todo lo que abarca. También en instalaciones, equipamientos de vanguardia para el beneficio y satisfacción de los pacientes y familiares. La primera responsabilidad es brindar al paciente una atención médica igualitaria y equitativa, con precisión y celeridad, o sea, con rapidez, dado que la unidad conforma un área crítica del hospital. Al encontrarse la unidad en el último nivel de la red de salud, se trabaja en equipo multidisciplinario con el fin de diagnosticar, manejar, monitorizar e intervenir al paciente en riesgo y al paciente en fase de recuperación. La visión, la unidad de terapia intensiva aspira a ser una unidad de trascendencia regional, nacional, asistencial y de investigación. Esto es sobre todo lo que es la visión de nuestra terapia intensiva. Acá yo trabajo en el Hospital de Alta Complejidad de la ciudad de Formosa, ¿sí? Ampliar sus prestaciones con el fin de asistir y apoyar a las distintas especialidades que comparten esta institución, llevar a cabo educación médica continua para contar con un staff calificado, apoyar la actividad docente a través de programas de residencias médicas con el fin de aportar a la región recurso humano de muy alto nivel. ¿Sí? Por eso yo los felicito a ustedes que se están capacitando, ¿sí? Porque para estar en una terapia intensiva hay que estar muy calificado. La organización de la unidad de cuidados críticos es extremadamente compleja, ya que es un área que necesita recursos humanos, materiales, una planta física acorde y servicios de apoyo, todos compatibles con esas exigencias legales. ¿Sí? Porque todo está en un marco legal también, hay que tener en cuenta eso. Los principios éticos, morales e ideológicos. Dedicar los esfuerzos y conocimientos al mejoramiento de la salud humana, trabajar consecuentemente donde la sociedad lo requiera, estar dispuestos a brindar atención médica con un elevado espíritu internacionalista. ¿Sí? Significa que no porque sea de otro país yo lo voy a tratar de menos o voy a bajar la calidad de atención. Es igualitario. Dedicar esfuerzos a la prevención, a la recuperación, rehabilitación y promoción de la salud humana. Evitar que se produzcan daños a personas sanas o enfermas en trabajo de investigación. Propiciar que solo se realicen en cada paciente los estudios complementarios indispensables para llegar al diagnóstico correcto. Respetar el decoro, el pudor y la dignidad de los pacientes. Propiciar una adecuada relación personal con el paciente y sus acompañantes, brindándole la información requerida. Escuchar las preocupaciones y dificultades de pacientes y familiares. Utilizar un lenguaje claro, sencillo y comprensible con los pacientes y familiares, eliminando cualquier expresión de mal gusto. Nosotros muchas veces como enfermeros lo que actuamos de traductores, ¿sí? Porque por ahí los médicos cuando dan su informe lo hacen de una manera, en un léxico muy técnico, ¿sí? Entonces por ahí siempre es bueno que el enfermero esté escuchando
Entonces lo que va a hacer es, digamos, traducirlo a un lenguaje más comprensible para el paciente, si es que el paciente está consciente, y para los familiares, para poder sacarle cualquier duda, porque hay veces que los familiares están tan asustados que hay veces que ni le preguntan al médico y hay cosas que no entienden y lo dejan pasar por no preguntar, ¿sí? Entonces ahí está una de nuestras funciones, tratar de que el paciente entienda lo que se le dijo, ¿sí? El paciente o los familiares, y tratar de evacuar todas dudas que tengan. Hay que conservar el secreto profesional siempre que no perjudique la salud de otras personas, no divulgar aspectos de la enfermedad relacionados con la vida íntima de pacientes y familiares. Al publicar investigaciones científicas no se debe perjudicar la integridad psíquica y moral de los pacientes. En enfermedades de curso fatal, seleccionar quién debe dar esa información y ofrecerla con el decoro necesario. Obtener el consentimiento del paciente o familiares para realizar acciones o procedimientos de alto riesgo. Brindar la atención adecuada a toda persona que solicite nuestro servicio. Garantizar que no se interrumpa la asistencia a toda persona que solicite nuestro servicio, ¿sí? Garantizar que no se interrumpa la asistencia del paciente en traslados intra o interhospitalarios, ¿sí? Eso también es toda una maniobra que debe estar coordinada, y casi siempre es el enfermero el que se encarga de todo eso, ¿sí? Exigir a subordinados mantener una adecuada conducta hacia pacientes y familiares. Tipos de terapia intensiva. Tenemos los cuidados intensivos cardiológicos o unidad coronaria, tenemos una unidad postoperatoria de cirugía cardíaca, tenemos puede ser una unidad de trasplante de órganos, cuidados intensivos psiquiátricos, cuidados postoperatorios, aunque la mayoría son unidades de cuidados intensivos polivalentes, ¿sí? Si la población pediátrica lo justifica, se desarrollan unidades de cuidados intensivos pediátricos que van pacientes de 1 mes a 15 años, o unidades neonatales cuyos pacientes se mueven en un rango estrecho de edad, que es desde el nacimiento hasta el día 30 de edad. La localización debe ser un área protegida del flujo de circulación habitual de los pacientes, visitas y personal de los demás servicios, debido a que el paciente se encuentra en estado de salud crítico y depende de los equipos de apoyo a los que se encuentra conectado. Hay que tener en cuenta la vulnerabilidad tanto de sistemas de soporte como de los recintos. Debe contar con vías de evacuación despegada y segura. La UCI debe estar en constante interacción con los demás servicios, clínicos y unidades de apoyo, por lo que es muy importante que la UCI tenga acceso durante las 24 horas del día a pabellones quirúrgicos, unidades de emergencia, esterilización, hemodiálisis, radiología, escáner, laboratorio, banco de sangre, farmacia. Los flujos internos y externos. Los flujos internos son aquellos originados en la función propia del quehacer hospitalario y la unidad. Los flujos externos son aquellos originados básicamente por personas foráneas o actividades del hospital, ¿sí? Visitas y familiares. La UTI debe ubicarse en un lugar de fácil acceso desde y hacia la unidad de emergencia, y pabellones quirúrgicos, la que se puede lograr localizando las unidades en el mismo nivel o mediante sistemas de conexión vertical rápidos y directos, ¿sí? Es decir, que la terapia intensiva debe tener acceso rápido en una emergencia a un quirófano, por ejemplo, ¿sí? Debe tener una llegada rápida al laboratorio, debe tener una llegada rápida al servicio de imágenes. Entendemos criterios de organización de la planta física de las unidades de cuidado intensivo. Están dados por aspectos funcionales, médicos, arquitectónicos y aspectos de prevención de infecciones intrahospitalarias. Los aspectos funcionales
Estas unidades se organizan en 5 áreas principales: el área clínica, área de apoyo clínico, área de residencia médica y estar personales. Área administrativa, área de espera del público. Deben estar separados los sectores administrativos con las áreas del paciente y de apoyo técnico que requieran una mayor privacidad. Además, es muy importante mantener separados los accesos de visita de los accesos de paciente, personal e insumos, ¿sí? Debe ser, es decir, que las personas que llegan de afuera como visita deben entrar por un lugar que sea separado de otra salida, entrada, donde vamos a tener acceso al resto del hospital. La unidad de atención del paciente. ¿Qué es la unidad de atención del paciente? Es la unidad básica de atención individual al paciente, donde se debe respetar su privacidad y al mismo tiempo el personal que se encuentra en turno logrará tener una visión directa desde la central de monitoreo para su óptimo control y vigilancia. En estos cubículos se concentra casi la totalidad de las instalaciones eléctricas, especiales, gases clínicos, ventilación y sistemas de apoyo y equipamiento médico de soporte al paciente. Es decir, que lo ideal sería que sea una terapia donde la central de monitoreo, o es decir, el estar de enfermería, ¿sí? El office de enfermería debería estar en el medio, entonces desde ese lugar yo puedo tener una visión total de toda la terapia. Esto, por ejemplo, es una foto de una terapia, de la terapia pediátrica donde tenemos nosotros. Estas son habitaciones totalmente vidriadas, ¿sí? Yo del otro lado del vidrio puedo estar preparando medicación, pero nunca pierdo la visión de mi paciente. Esa es la idea. Ahí van a ver con un monitoreo, van a ver que el paciente está en ventilación mecánica, van a ver la iluminación siempre debe ser buena. En lo posible debe estar una buena iluminación arriba de la cama del paciente, porque eso me permite a mí ver hasta la coloración que tiene el paciente, si presenta algún rash, alguna reacción alérgica, algún medicamento, ¿sí? Las paredes deben ser lavables, porque ya saben que pueden salpicarse con algunos fluidos corporales. Más o menos así. Monitoreo continuo de electrocardiograma con alarmas de baja y alta frecuencia. Eso siempre debemos controlar nosotros al inicio de nuestro turno. Controlar el monitor, ¿sí? Controlar el monitor y ver las alarmas, si están puestas las alarmas, si son audibles las alarmas. Monitoreo arterial continuo, invasivo y no invasivo, monitoreo de presión venosa central y de presión de arteria pulmonar, equipo para realizar aspiración, equipo para asistencia ventilatoria, incluyendo bolsas, ventiladores, fuente de oxígeno y de aire comprimido, las camas con cabecera desmontable y posiciones ajustables. ¿Por qué con cabecera desmontable? Porque acuérdense que yo necesitaría, si un paciente se tiene que ventilar, yo necesitaría sacar esa cabecera para que el médico ingrese por esa parte y pueda hacer la intubación. Equipos para el mantenimiento de la vía aérea, incluyendo laringoscopios, tubos endotraqueales. Al ingresar a mi turno, yo debo mirar no solo el monitor y al paciente, que obviamente voy a mirar del paciente, voy a mirar las vías, si están colocadas, si está bien puesto el monitoreo. Yo tengo que ver si tengo oxígeno, tengo que ver si tengo un laringoscopio cerca, que vaya con el paciente, si yo tengo tubos endotraqueales a mano, si yo así necesitase, si tengo bombas de infusión, ¿sí? Son todas esas cosas que yo voy a ver al ingreso de mi guardia cuando estoy con el paciente, cuando estoy tomando mi guardia. Porque esa es una forma de evitar corridas innecesarias, ¿sí? En general, este tipo de unidades cuenta además con educación e investigación en el campo de la terapia intensiva y en el campo de la enfermería.
Una unidad de cuidados intensivos crítico debe ser capaz de proveer un control básico del paciente que constará de un monitoreo electrocardiógrafo continuo para todos los pacientes, ¿sí? No solo voy a ver el electro, no solo voy a ver la frecuencia cardíaca, voy a ver la saturación, voy a ver la frecuencia respiratoria, voy a ver la tensión arterial, si es que no es invasiva. Por eso después dice monitoreo continuo de presión arterial, invasiva o no invasiva. Un monitoreo de presión venosa central en forma continua, equipos para ventilar adecuadamente a los pacientes, un equipo de resucitación de emergencia, equipos para soporte hemodinámica, incluyendo bombas de infusión, compresión neumática, monitores de transporte, marcapasos transitorios. ¿Sí? Cuando dice acá equipos de resucitación de emergencia, otra de las cosas que yo controlo al inicio de mi guardia es el carro de paro, que es el mejor aliado para nosotros, ¿sí? Que lo ideal tendría que ser que un enfermero esté encargado todos los días de controlar ese carro de paro, pero que todos estemos familiarizados con ese carro de paro. Que yo en una emergencia no me tenga que poner a leer uno por uno dónde está la adrenalina, dónde está la noradrenalina, dónde está el bicarbonato. ¿Sí? Yo debo conocer, como la palma de mi mano, debo conocer ese carro de paro, porque es lo que nos va a ayudar en una emergencia. También debo tener un monitoreo de presión arterial pulmonar en algunos casos, ¿sí? Monitoreo de volumen minuto cardíaco, eso sobre todo en las terapias coronarias, hemodiálisis, capnografía, monitoreo de oximetría de pulso, como dijimos hoy. Debe tener un acceso a tomografía computada, cateterismo cardíaco, medicina nuclear, broncoscopía rígida y por fibra óptica, un neuromonitoreo, sistemas de datos computarizados, plasmaféresis. La terapia intensiva está dividida en dos sectores de trabajo, ¿sí? En uno limpio y otro sucio. En el sector limpio es el recinto de apoyo, que se destina para las labores de preparación de medicamentos y soluciones para los pacientes, que se encuentra ubicada próxima a la estación de enfermería. El tamaño de 9 metros cuadrados es el adecuado y requerido para desarrollar las actividades de preparación de carros y un espacio para el trabajo simultáneo de 2 o 3 operadores. Sí, porque en una emergencia vamos a necesitar lugar y espacio para ir preparando las drogas. Después tenemos un sector de trabajo sucio. Este recinto está destinado al depósito transitorio de material clínico usado en los procedimientos efectuados a los pacientes de la unidad previo al envío a la central de esterilización. En este lugar se efectuará la limpieza de algunos elementos o piezas de equipo, independientemente del número de camas de la unidad. Este recinto tendría que tener entre 7 metros cuadrados. Bueno, las enfermedades más frecuentes que llevan al ingreso a UCI. ¿Sí? Los pacientes con enfermedades críticas suelen presentar la falla o mal funcionamiento de uno o más de sus órganos o sistemas orgánicos, como corazón, pulmón o riñones. Es importante mencionar que las fallas orgánicas pueden llevar a los pacientes a la UCI, pero también pueden aparecer con el paciente ya internado en las UCI por otra enfermedad. El paciente puede estar en la terapia intensiva por un infarto cardíaco y en el transcurso de su estadía puede llegar a una neumonía, ¿cierto? Si está ventilado, sobre todo a una neumonía asociada a la ventilación. En este caso, la condición clínica del paciente puede agravarse o la internación prolongarse. Nosotros sabemos que si bien un paciente que llega a la terapia intensiva va a tener un mejor monitoreo, un mejor tratamiento, un tratamiento más personalizado, también sabemos que al entrar a la terapia intensiva el paciente corre riesgo de infecciones, ¿sí? Por el propio ambiente hospitalario, por la propia flora que tiene ya la terapia intensiva.
Las fallas orgánicas suelen expresarse con los siguientes términos y un mismo paciente puede presentar más de uno a la vez. El shock, que puede ocurrir cuando los órganos del cuerpo no reciben sangre y por lo tanto el oxígeno que ella transporta con la presión suficiente como para funcionar normalmente. Hay varios tipos de shock. Los más frecuentes que encontramos en una terapia intensiva son el shock hipovolémico, causado por una hemorragia muy importante o una deshidratación muy grave, el shock cardiogénico, cuando falla el corazón como bomba impulsora de la sangre, el shock séptico, cuando una infección es muy grave y causa fallos de distintos órganos. Cualquier tipo de shock, si no responde al tratamiento, puede causar el fallo de los órganos del cuerpo, ¿sí? La insuficiencia respiratoria es otra muy común, ¿sí? Se presenta cuando los pulmones no cumplen con su función, que es hacer ingresar el oxígeno al organismo y eliminar el anhídrido carbónico. La falla respiratoria puede ser de leve a grave. Las causas más frecuentes de insuficiencia respiratoria que ingresan a las terapias son la neumonía, el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, ¿sí? Muchas veces en estadios finales del compromiso de los pulmones en los fumadores o en los asmáticos, la falla cardíaca y otras. Las infecciones, que son causas habituales de ingreso a la UTI, pero también pueden aparecer durante la misma internación en la UTI, como dijimos hoy. La enfermedad que llevó a un paciente a la UTI puede debilitarlo y disminuir su capacidad de defensa del organismo contra las infecciones. Los dispositivos que se utilizan en los pacientes internados en la UTI, como tubos endotraqueales y distintos tipos de catéteres y sonda, ¿sí?, son esenciales para mantener las funciones vitales, pero pueden secundariamente favorecer la aparición de infecciones. Y finalmente, las UTIs son ambientes en los que los gérmenes resistentes suelen proliferar debido a la gravedad de los pacientes y a la frecuente necesidad de utilización de antibióticos. Por todas estas razones propias del paciente, de los dispositivos que se utilizan y del medio ambiente, las infecciones son muy frecuentes en los pacientes críticos. La sepsis severa, síndrome de disfunción orgánica múltiple y el shock séptico. Cuando un paciente presenta una infección grave que causa un gran estado de inflamación, se denomina sepsis o síndrome séptico. En esta situación, los pacientes suelen presentar fiebre, respirar rápido, o sea, taquifignia, presentar otros signos que su médico le comentará. Ya, si la sepsis se hace tan importante que causa que por lo menos un órgano funcione mal, por ejemplo los pulmones, se llama sepsis severa. Cuando es necesario agregar medicamentos que mantengan la presión arterial, el cuadro se llama shock séptico. Otra de las enfermedades que lleva al paciente a terapia es la insuficiencia renal. La función de los riñones es eliminar agua y toxina, y en los pacientes críticos estas funciones frecuentemente se ven afectadas, ya que los riñones son muy sensibles a cualquier mecanismo de daño. Las formas graves de insuficiencia renal pueden requerir diálisis. Otra es la hemorragia digestiva. Los pacientes críticos con frecuencia desarrollan úlceras en el estómago o en el duodeno. La trombosis venosa profunda. Los pacientes críticos presentan riesgo de desarrollar coágulos en las venas, en general de las piernas y en el pulmón. Si bien la mayoría de los pacientes internados en las UTI reciben medicamentos o se le colocan aparatos especiales como las botas que comprimen y descomprimen las piernas para evitar que se formen estos coágulos, aún así pueden formarse y requieren distintos tipos de tratamiento. Las enfermedades del sistema nervioso, una gran variedad de enfermedades del cerebro genera la internación en las UTI, los traumatismos de cráneo, ataques cerebrales, hemorragias dentro del cerebro, infecciones, por ejemplo la meningitis. El sistema nervioso también puede afectarse en los pacientes internados en la UTI por otras enfermedades. Así pueden parecer somnolientos, exporosos, asustados, excitados, agresivos, con alucinaciones, viendo cosas que no existen, ¿sí?, o directamente con los ojos cerrados sin responder a nuestras palabras o a ningún otro estímulo.
En otras ocasiones los pacientes pueden ingresar a la UTI de forma planificada, por ejemplo, luego de alguna cirugía importante. Esto dependerá del tipo de cirugía, por ejemplo, si es muy extensa, compleja o de gran duración. En la mayoría de los casos resulta apropiado que el periodo de recuperación, o sea, el postoperatorio inmediato, transcurra en un ambiente donde se puedan tratar intensamente el dolor u otras complicaciones que pudieran aparecer. Es importante remarcar que no todos los pacientes se beneficiarían con el ingreso a las UTI. Hay pacientes con enfermedades llamadas terminales en los que no hay cura posible. En estos casos, lo mejor es ofrecer una opción de internación fuera de la UTI, en la que se brinde máximo confort, tratando el dolor o la falta de aire con posibilidad de acompañamiento permanente de sus seres queridos. Así que no todo paciente va a la UTI. Ahora vamos a hablar un poco, esto sería en forma general, cómo debe ser una terapia intensiva, qué criterios de ingreso tiene una terapia intensiva, pero ahora vamos a ver cómo cambió la terapia intensiva ahora que nos encontramos en esta pandemia, ¿no?, del COVID-19. Esta es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidas antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre del 2019. Actualmente el COVID es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. Yo diría que ya casi todos los países del mundo. Los síntomas habituales, cuáles son fiebre, tos seca, cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores, molestia, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato, las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o de los pies, Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas leves. La mayoría de las personas, alrededor del 80%, se recupera de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que contrae COVID acaba presentando un cuadro grave y experimenta las dificultades para respirar. Entonces, estamos viviendo tiempos históricos en donde corresponde tomar acciones decisivas y de impacto para beneficio de nuestra sociedad y de los trabajadores de salud. Como rol de intensivista en esta situación, se requiere de un protocolo de actuación en el cual prevalezca un juicio clínico para pacientes graves, es decir, aquellos con diagnóstico de COVID-19 o casos sospechosos que requieran ventilación mecánica de causa respiratoria u otras causas. Todas las funciones podrán ser modificadas en relación a los escenarios epidemiológicos, nuevos conocimientos y necesidades cambiantes. El sector del hospital destinado a la atención de pacientes graves de COVID se regirá por las normas que vamos a citar. Siempre manteniendo un protocolo, ¿sí? Recordemos que un protocolo funciona solo si se aplica al pie de la letra, ya que es necesario cumplir con los pasos que él mismo indica para su exitoso resultado. Cabe destacar que esta normativa, además de ser orientativa, se adapta a las normas propuestas por el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, como así también de las normas de la SATI, que es la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la SADI y la OMS. Esto es más o menos lo que yo le voy a presentar ahora, es cómo planificamos nosotros la terapia intensiva para enfrentar a esta pandemia. Nosotros tenemos en nuestro hospital una unidad de cuidados críticos cardíacos y una unidad de terapia intensiva polivalente
¿sí? Donde atendemos trauma, neurológicos, quirúrgicos, ¿sí? Y ahora, a partir de toda esta pandemia, lo que se hizo fue habilitar otra terapia totalmente distinta, o sea, nueva, solamente para atender pacientes con COVID positivo o casos sospechosos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es establecer circuitos de recepción de pacientes, ingreso y egreso del personal, definir pautas en el manejo respiratorio de estos pacientes, desde su traslado, protección personal, humidificación, terapia aerolizada, manejo en la ventilación mecánica, pronación de los pacientes, teniendo como foco brindar una calidad de atención clínica acorde y de nivel sostenida, como así también la protección del personal de salud involucrado. Porque eso es importante hoy por hoy en la pandemia. Yo voy a tratar de hacer todo lo posible por mi paciente, pero sin descuidar la salud, la protección del personal de salud. Y en el personal de salud no solo entran médicos, enfermeros, kinesiólogos, sino que también entran los camilleros, también entran los chicos de limpieza, ¿sí? Que son un baluarte hoy por hoy. Realizar especial hincapié en cumplimientos de normas de bioseguridad e higiene, optimización de recursos físicos, tecnológicos y humanos, como así también, y de fundamental importancia, equipos de bioseguridad. Lo importante acá que nosotros vimos, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de enfermeros que están preparados para una terapia intensiva. Pero esperando lo peor, lo que se hizo fue entrenar personal de las internaciones, entrenarlos en terapia, no para la atención directa de estos pacientes, sino que para hacer soporte de los enfermeros que van a atender a estos pacientes con COVID, ¿sí? Ya van a ver, porque si yo soy un enfermero que voy a atender a un paciente con COVID positivo, yo necesito colocarme todo mi equipo de protección personal. Para eso, yo no me voy a vestir solo. Yo voy a tener otra persona que nosotros le decimos el monitor, que nos va a ayudar a vestirnos. Va a mirar si nosotros nos estamos vistiendo bien o nos estamos vistiendo mal. Si hay algo que nos estamos cubriendo, ¿sí? Cuando nos colocamos las gafas, cuando nos colocamos las botas, cuando nos colocamos el camisolín. Para eso se entrenó a enfermeros de las internaciones para que actúen de monitores, ¿sí? Entonces eso sería lo bueno. Entonces todo el personal del hospital está abocado a la tarea, sin descuidar a los otros pacientes, ¿no es cierto? Eso fue lo que hicimos nosotros en nuestro hospital. La planta física y los recursos tecnológicos. El hospital cuenta dentro de su estructura edilicia con un área inicialmente en su diseño fue inspirada como un servicio de emergencia, disponiendo de un shock room de 40 metros cuadrados. Como estrategia dentro del plan de reconversión hospitalaria se decidió realizar las modificaciones necesarias de tal forma que los pacientes críticos sean transferidos a tiempo a dicha unidad de cuidados intensivos con capacidad de respuesta acorde. Cuando dice sean transferidos a tiempo a dicha unidad, significa que si un paciente es un caso sospechoso, ya iría a esa terapia, que nosotros la llamamos UCREC, que es la unidad de cuidados respiratorios críticos, ¿sí? Si un paciente es derivado y tiene muchos puntos para hacer un caso sospechoso, directamente va a la UCREC,
Entonces no contaminamos y no ponemos en riesgo la otra terapia, ¿sí? Donde están los otros pacientes con otras patologías. La reconversión del área de UCREC se enfocó en la preparación para la recepción y atención de pacientes críticos respiratorios, así como evitar magnificar la propagación de la enfermedad. Actualmente se ha reacondicionado el área con capacidad ventilatoria de 11 puestos, 11 camas, ¿sí? Con monitoreo multiparamétrico total, camas eléctricas, bombas de infusión, 2 carros de paro para emergencia, un equipo de radiología digital portátil y un ecógrafo, ambos exclusivos de esta área. Computadoras y un sistema de circuitos cerrados de cámara y sonido que permitirá la mejor comunicación con áreas trascendentales como laboratorio, imágenes, UTI general, la unidad coronaria, además del sistema de comunicación telefónica interna ya existente en el sector. Los siguientes preparativos se llevaron a cabo. Se definieron las puertas de acceso al hospital para pacientes y personal, el circuito de entrada y salida diferentes. Preparación de áreas de aislamiento de contacto con espacios arquitectónicos definidos y señalizados. Separación física con base en los radios de contaminación generados por medio de gotas. Se estableció rutas de tránsito diseñadas para evitar el acercamiento a pacientes a distancia no segura del personal capacitado con equipo de protección. Cuando dice ahí se refiere a que se hizo una doble línea. Está una línea amarilla, que es interna, que se acerca a la unidad del paciente, donde ahí debemos estar con el equipo de protección personal completa. Luego queda un espacio, que es el espacio intermedio, donde van las mesitas que colocamos ahí, de intercambio, y una línea blanca, que la línea blanca hacia el exterior no necesitamos estar vestidos. Ahí se va a colocar el enfermero monitor, como hoy hablamos, para ayudarle a vestirse y a desvestirse. O para poder pasarle algo que necesite y poner en la mesita de intercambio. Entonces el monitor no tiene contacto con el enfermero que está atendiendo al paciente con COVID. Publicar información visual con carteles y videos en lugares estratégicos para proporcionar a los pacientes las instrucciones sobre higiene de mano, higiene respiratoria, preparación para la liberación de camas de hospitalización, se adicionó adecuada ventilación en habitaciones con recambio de volumen de aire. Esto es más o menos lo que es nuestra terapia. Nuestra terapia de cuidados respiratorios críticos. Como verán, acá está la raya amarilla que yo le digo, la línea amarilla. De acá para acá, toda persona que esté por acá debe estar vestida con su equipo de protección personal. Esta zona que está intermedia es la zona donde el de intercambio, ¿sí? Después la línea acá está verde, la línea verde, de acá para acá, no necesito estar con mi barbijo nada más, ¿sí? Acá tengo las computadoras, hasta el aposento médico, acá está el lado limpio, el lado sucio de enfermería. Entonces, desde acá, yo tengo una visión completa acá. El enfermero monitor se va a mover de acá hacia acá, ¿sí? Como verán, tiene un lugar para entrada, ¿sí? Y otro para salida, que no se comunica con el lugar limpio. Y el acceso a los pacientes es por una puerta externa al hospital. El paciente que ingresa a esta terapia de cuidados respiratorios no ingresa al hospital, no va por el pasillo que ingresan todos, ingresa por un acceso que va directo al estacionamiento, ¿sí? Entonces ese paciente no corremos riesgo de que contamine, ¿sí?, el pasillo.
área UCRED COVID cuenta con sectores claramente establecidos. Hay un área de acceso de paciente, que es un acceso lindante con la garita policial, como yo le digo, ahí el estacionamiento, se realiza por derivación, por una entrada exclusiva e independiente del resto del hospital, lugar y momento donde se realiza la primera valoración del paciente. Dicho acceso cuenta con elementos de bioseguridad destinados a subsanar las diferentes situaciones que se podrían presentar. Por ejemplo, si el paciente no viene con barbijo, guantes, filtros para los tubos endotraqueales. Hay un acceso principal exclusivo para pacientes ingresantes en camilla a la unidad trasladados desde otras instituciones. Se realizará el ingreso del paciente con la camilla de traslado, como así también el ambú, la bolsa bambú. Se hará cargo del transporte al box o cama destinada por personal del UCRED de recepción y del paciente designado por médico a cargo. ¿Por qué? Porque lo que se quiere hacer es utilizar el mínimo de personal de traslado necesario. Entonces, para no ingresar personal ajeno a ese servicio. No ingresan familiares por puerta vidriada, se notificará vía telefónica a admisión de pasillo técnico, su espera en la recepción de pasillo técnico, donde se hará por personal de enfermería existente, allí hará la inspección de signos y síntomas, temperatura, etc. Y se le proporcionará barbijo. Eso sería para los familiares. Se le realizará el interrogatorio de filiación y datos de historia clínica, con teléfonos de contacto. El médico a cargo hablará vía telefónica con el familiar responsable para informar la situación clínica, consentimiento verbal y relleno de ficha epidemiológica, para lo cual no es necesario su permanencia en la institución. Nosotros optamos por eso. Paciente con COVID no recibe visita. Área de ingreso por pasillo técnico para pacientes provenientes de diversos servicios dentro del hospital, ¿sí? Porque también puede pasar que estando en una internación el paciente comience a tener síntomas. Entonces hay otro pasillo por donde ingresa. Ambas áreas de acceso de paciente cuentan con kit de ingreso, un cesto rojo para descarte de material biocontaminado, una mesa auxiliar que tiene set respiratorio, filtros bacterianos que se colocará si el paciente viene con tubo endotraqueal y ventilación mecánica o manual con bolsa bambú. El mismo se interpondrá entre el tubo endotraqueal y la bolsa o tubuladura de la asistencia respiratoria mecánica. Barbijos quirúrgicos se interpondrá a máscara de oxígeno, ¿sí? Y la máscara con reservorio con manguera siliconada para conectar a fuente de oxígeno. Tubos de oxígeno en caso de que el paciente esté hipoxémico, en ingreso, sin oxígeno de transporte, caja con manoplas descartables, alcohol en gel. El área de traslado del paciente hasta la unidad de internación se realiza recorriendo un área delimitada con una línea amarilla, la cual da cuenta de lo que entendemos como área contaminada. En paralelo a esta, a una distancia de 1 metro, también encontramos una línea blanca, la cual delimita el área considerada limpia. El espacio entre ambas líneas es denominado de transición y cuenta con una mesa dispuesta al fin de evitar el contacto directo entre el personal operativo, que es el personal en contacto directo con el paciente, y el personal circulante o monitor, que es el encargado de suministrar los elementos necesarios. Área de ingreso del personal exclusivo, UCRED COVID. El personal que presta servicio en UCRED ingresará al mismo por la puerta de ingreso al área de visitas. O sea que los enfermeros que estamos participando en esa unidad de terapia intensiva, no vamos a ingresar por donde ingresa el resto de nuestros compañeros. Posteriormente se dirigirá al sector destinado al cambio de ropa de calle por el uniforme de atención que se le dará proporcionando por la institución. Se utiliza otro ambo, puede llegar a utilizar el enfermero o el médico, puede llegar a realizarse hasta 3 o 4 cambios de ambo. Que eso ni bien se saca, lo que hace es, se manda al lavadero, ¿sí?
O sea, el propio AMBO del personal, el personal Node lo utiliza. Al finalizar la jornada procederá al lavado de manos de finalización del día y hará nuevamente el cambio de ropa por su vestimenta de calle, retirándose por la misma puerta de ingreso del personal mencionado al inicio. Y para, obviamente, que es importante dar nuestra asistencia, solo se hará por vía telefónica. El área de informática es un espacio que cuenta con una mesa cajonada, con 3 computadoras enlazadas destinadas al registro de enfermería y a las indicaciones. No existe, en esta área de terapia no existe papel. Es todo digitalizado, ¿sí? El área de preparación de medicación consta de una mesa limpia y descontaminada, la cual alberga elementos propios y necesarios a su función, con una batea para el lavado de manos, sobresaliendo en este caso una mesa rodante, cajonada, mediante la cual se simplifica el acceso de la medicación desde el acceso de suministro hasta el sitio designado, con un stock y una heladera para medicación que requiere cadena de frío. Farmacia, cuando farmacia trae la medicación, farmacia no ingresa, el personal de farmacia no ingresa al recinto, ¿sí? Se lo recibe en la puerta. Es un circuito totalmente cerrado. Los únicos que pueden ingresar a ese circuito, aparte del personal que está destinado a esa terapia, son los técnicos en imágenes, ¿sí? Y técnicos en laboratorio. Obviamente, todos vestidos con su equipo de protección personal. Área de laboratorio cuenta con una mesada para el armado del set de muestra, uno por paciente, está provista de elementos destinados a aislar el material contaminado, elementos de descontaminación, una batea para el lavado de manos. El área de equipo del personal. Me esperan un momentito que voy a tomar agua. Mil disculpas. Ahí sigo, disculpen. El vestuario que ahora está, que nombramos todo el tiempo, el vestuario EPP, ¿no? El equipo de protección personal. El lugar donde todo el personal que tomará contacto con el paciente se coloca, este equipo de protección personal cuenta con una mesada, una batea, donde se deposita parte de los elementos de los equipos de protección personal reutilizables, ya descontaminados, como por ejemplo las antiparras. Una mesa de respaldo, un stock provisto de todos los elementos de bioseguridad necesarios, o sea que nosotros tenemos una terminal donde nos vestimos siempre, ¿sí? Donde ahí está el monitor con nosotros ayudándonos. Como insumos, insumos en general, parte de los cuales pertenecen a kinesiología también, y partes auxiliares a fin de maximizar la funcionalidad del servicio. En este espacio están distribuidos los elementos mencionados en estantes, ¿sí? A la vista, porque acuérdense que hay veces que tenemos emergencia, pero lamentablemente en este tipo de pandemia, primero nuestra seguridad, ¿sí? Primero tenemos que vestirnos correctamente, porque si no podemos causar más daño todavía. Tenemos un placar contenido con bateas plásticas, cuenta con un carro de curaciones, un carro mediante el cual se trasladan los insumos desde la entrada hasta su lugar de almacenaje. El área de vestuarios
lugar donde el personal ingresante recibe un uniforme de uso exclusivo del área. El personal estable y de tránsito necesario por estudios, quienes luego de la muda de ropa proceden al pertinente lavado de manos, pasa luego a la colocación del equipo de protección personal. Área de aposentos y descanso para el personal médico y kinesiológico. Aposentos diferenciados por servicio como espacio de uso comunitario, una cocina provista con heladera y dispensor de agua y una mesada con batea para la preparación y conservación de alimentos. Asimismo cuenta con un área dispuesta para la ingesta. Sanitarios, 3 baños con ducha, porque siempre antes de abandonar la terapia intensiva debemos bañarnos, lo cual pone en énfasis la higiene y descontaminación del personal al cumplir sus guardias, a fin de minimizar riesgos sociales. Sanitarios, 2 baños para personal sobre pasillo de ingreso. Áreas de chateros, cuenta con elementos de higiene y descontaminación pertenecientes a los pacientes y o unidades del paciente, contando con otros similar destinados a la área limpia. Circuito del personal ajeno al servicio. El personal de diagnóstico por imagen, ecografía, laboratorio, biología molecular, hemoterapia, concurrirá al servicio de UCREC, al llamado telefónico previa solicitud del estudio en el sistema del CIHAC. Ese es nuestro sistema informativo. Ingresará por la puerta de ingreso del pasillo técnico y realizará el cambio de su ambo de circulación general en el hospital en las áreas establecidas por el uniforme destinado a esta área. Posteriormente, procede al lavado de manos, ingresa al área destinada a la colocación de equipo de protección personal correspondiente. Por tal fin, el circulante o monitor designará un enfermero que efectuará el trabajo de seguimiento y control del mismo durante su permanencia en la UCREC. O sea que nunca trabajamos solos, siempre está otros ojos mirándonos para que no cometamos errores, ¿sí? A fin de optimizar la utilización del recurso, realizará todas las prácticas necesarias al área para lo cual fue convocado y posteriormente procede a retirarse el equipo de protección, lavado de manos y cambio de uniforme. Se retirará del área por la puerta del pasillo técnico. Recomendaciones para el uso de los GPP coronavirus. Las precauciones estándares para todos los pacientes sintetizan la mayoría de las características de las precauciones universales, diseñadas para disminuir el riesgo de transmisión de patógenos provenientes de sangre y o fluidos orgánicos y el aislamiento de sustancias corporales, destinadas a reducir el riesgo de transmisión de patógenos de las sustancias corporales húmedas. Las precauciones estándares se aplican a la sangre, todos los fluidos corporales, excepto sudor, contenga o no sangre visible, piel no intacta, membranas, mucosas. Las precauciones estándares están diseñadas para reducir el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes de infecciones nosocomiales, sean reconocidas o no. Estas medidas comprenden la higiene de manos, higiene respiratoria, uso de equipo de protección personal según evaluación del riesgo, descarte seguro de materiales cortopunzantes, manejo adecuado del ambiente y de los residuos patológicos hospitalarios, esterilización, desinfección de dispositivos médicos y hospitalarios, limpieza del entorno hospitalario. Deben ser aplicadas a todo paciente que requiera atención de salud por todos los trabajadores de la salud y en todos los entornos sanitarios, ya que son medidas generales encaminadas a minimizar la diseminación de la infección y evitar el contacto directo con sangre, fluidos corporales, secreción o piel no intacta de los pacientes. Los elementos de protección personal que según las recomendaciones de la OMS Mundial de la Organización Mundial de la Salud deben ser llevadas a cabo por el personal de salud para la asistencia de casos sospechosos y casos confirmados de COVID, y que cada trabajador de la salud dedicado a la asistencia de estos pacientes debe disponer para el correcto resguardo, optimizando el buen uso y la sustentabilidad del recurso. Por ejemplo, el personal de servicio, vigiladores del sector de triage, su equipo de protección debe realizarse higiene de manos con gel alcohólico y se coloca barbijo quirúrgico o N95, dada la cercanía con las personas que concurren al triage. Camilleros.
higiene de manos antes y después del contacto con todos los pacientes. Cuando trasladen pacientes sospechosos o casos confirmados, sumar barbijo quirúrgico o mejor dicho el N95, camisolines, guantes, protección ocular. Una vez realizado el traslado del caso sospechoso, se retira el EPP y lo descarta en bolsa roja y se lava las manos. Los enfermeros, higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente. Cuando asistan a pacientes sospechosos o casos confirmados de COVID, hay que sumar el barbijo, primero el N95 y arriba el barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección ocular. Se realiza un procedimiento que genera, aerosoles, utilizar el barbijo N95. Los médicos, al igual que los enfermeros, ¿sí? El personal que maneja la ropa, higiene de manos antes de colocarse el equipo de PP, inmediatamente después de retirarlo, barbijo quirúrgico, guantes de goma y protección ocular. Cuando retire la ropa sucia debe colocarla dentro de una bolsa y luego lo coloca en el carro. Cuando cuenta la ropa se debe utilizar barbijo. El personal de limpieza, higiene de manos, barbijo, camisolín, guantes, protección ocular. El personal de limpieza que se encuentra en el triage, internación y terapia intensiva. Siempre consultará al personal de enfermería o médico sobre cambio en las medidas de EPP. El personal de rayos X, higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente cuando asistan a pacientes sospechosos o casos confirmados de COVID. Deben sumar barbijo quirúrgico, el barbijo N95, camisolines, guantes, protección ocular. Recuerde que cuando esté en contacto con fluidos, siempre debe utilizar el EPP. El personal de laboratorio, lo mismo, y en todo procedimiento en el que esté indicado el uso, ¿sí? El personal administrativo, higiene de manos frecuentes, no requiere equipo de protección personal porque lo importante del lavado de manos, ya que es continuo el manipuleo de documentación. El personal administrativo, ¿por qué no usa protección personal? Porque el personal administrativo está fuera de la terapia, ¿sí? Otros personales sin contacto con paciente, higiene de manos siempre, no requiere equipo de protección, y el personal que no tiene contactos con paciente. La secuencia de colocación de los EPP, primero higiene de mano, segundo el camisolín, no olvidar atarlo a la altura del cuello, hombro y cintura. Si queda una abertura en la espalda, siempre el que está ayudando, el monitor que está ayudando a vestirse, le colocará una cinta si es necesario para que no quede abierto. El barbijo, primero se pone el barbijo, el N95, y después arriba el barbijo común, el barbijo quirúrgico, ¿sí? Hay que colocarse correctamente con un ajuste nasal, deslizar sobre el mentón y chequear ajustes del barbijo. Las gafas, antes de las gafas nos debemos poner la cofia y la escafandra, si es que contamos con ello. Y guantes, doble guantes. Y los guantes deben estar sobre el camisolín pegados con una cinta, ¿sí? Para que en el manipuleo, cuando estamos realizando la actividad, no deje descubierto ninguna parte. Y secuencia de retiro de PP, el orden de retiro adecuado debe ser la siguiente: retirar el camisolín y descartarlo en bolsa roja, alcohol en gel, retirar guantes y descartar en bolsa roja, alcohol en gel, el primer guante, higiene de manos, retirar antiparras para poder limpiarlo adecuadamente, ¿sí? Retirar el barbijo y proceder según el tipo de elemento utilizado, higiene de manos, ¿sí? Siempre la higiene de manos salva vidas. Y muchas gracias. Espero que les haya gustado. No sé si quieren hacer alguna pregunta. No sé si tienen alguna pregunta.
Carmen, Karen, Micaela, si tienen alguna consulta para evacuar, la licenciada Griselda le va a responder con mucho gusto. O alguna inquietud o alguna experiencia que quieran contarme. Acá estamos para aprender todos. Sé que fue mucha información pero tratamos de hacer lo más didáctico posible, ¿sí? Hay mucha información. Ustedes van a ver en todas las plataformas digitales que hay mucha información sobre el COVID, ¿sí? Seguramente que cada uno lo adaptó a su institución donde trabaja. La que yo le presenté es la que nosotros utilizamos en nuestro hospital, ¿sí? Y que hasta ahora nos ha dado muy buenos resultados. Laura, Patricia, a ver si prenden sus camaritas para que le podamos ver y la licenciada también les pueda conocer. Miley, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna experiencia que quieras contar? Lo que no noté, profe, es el significado de UCREM, ¿puede ser? El que UCREC, es... Sí, eso. UCREC es la unidad de cuidados respiratorios críticos. Así lo llamamos nosotros. Laura, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Micaela? ¿No? ¿Quedó claro? La idea es que nos quede algún aprendizaje, algo. Felipa, Karen. ¿Ninguna consulta para la licen? Pregunten, pregunten. Vamos a explotar el conocimiento acá de la licenciada Griselda. No tengan vergüenza, prendan sus camaritas. Clara, Carmen, Hermelinda, Marta, Fabiola. Acá estamos para aprender, así que... Claro. Así mismo es. O si no, si le da vergüenza, si quieren poner en el chat En alguna el chat, pregunta. exactamente. Pueden hacerlo en el chat si es que no quieren decirlo en vivo. Bueno, Igual ustedes nos van a estar mandando los materiales sí, en así, PDF sí, después de así cada mismo. clase. Bueno, en realidad esta clase queda grabada en mi computadora. El Instituto Fisiomedi tiene una plataforma de los cual esta semana, a partir del lunes, la secretaria va a estar enviando el usuario y la contraseña para que ustedes puedan acceder a la plataforma. Ahí yo voy a alzar la grabación y el PPT de la licenciada para que puedan eh, bajar, descargar y leer. Y si tienen algún tipo de consulta, ahí también abrimos un foro para que la licen luego les evacúe o les responda las dudas que ustedes tienen. Así nos manejamos en, En, al- en todo. en algún momento del curso, o sea, son 5 meses Sí, del diplomado. ¿En algún sí. momento va a haber alguna práctica o va a ser todo así la parte teórica? Y eso, por el momento, los primeros módulos son todo teórico y la parte, como son, los disertantes son todos de Argentina, yo creo que imposible para practicar. Pero sí, creo que, no sé si la licenciada Esther suele enviar videos y eso así de cómo se prepara la terapia. Sí, ella suele Sí, alzar, seguramente, sí, ella suele alzar seguramente sí. videos de cómo se prepara, cómo se trabaja y eso alzamos todo en la plataforma para que ustedes puedan ver. La verdad que lamentablemente la idea original era que nosotros íbamos a viajar hacia donde estaban Sí, ustedes,
pero por la pandemia no se puede, lamentablemente. No se puede. La verdad que esto está por ahí limitando muchas cosas. Yo soy profesora también en la facultad de salud. También estamos con los chicos así haciendo como en burbujas Sí. las prácticas, ¿sí? Así. Porque es muy difícil. Así mismo es, licenciada, y aparte que acá también está muy difícil la situación. Hace 2 días estamos con muchos casos positivos y hay mucha falencia en cuanto a salud se refiere, y por precaución y para no aglomerar ni juntarnos justamente, y aparte que la frontera con Argentina aún siguen cerradas. Cerrada, sí. No Sí, podemos. nosotros hemos vuelto hoy a fase 1 nuevamente porque aumentaron los casos, así Sí, que así es. Y acá estamos así, veremos cómo nos va, profe. Ojalá termine todo rápido esto, ya que ya vinieron las vacunas y veremos cómo se sigue manifestando la pandemia. Pero siempre los profes, la licenciada Esther y el profe Walter, ellos alzan videos y eso, o sea, de cómo se trabaja y eso a la plataforma. O sea, van a poder visualizar en la plataforma del instituto. Ellos hacen como un video de prácticas, así suelen, o sea, en realidad este es el segundo diplomado sobre paciente crítico, cuidados de enfermería en pacientes críticos. Esta es la segunda convocatoria de este diplomado y alzan muy buenos materiales los docentes. Pero todos los materiales que acá se van desarrollando en los módulos, toditos se alzan en la plataforma y ahí ustedes van a poder descargar y ver las clases. Patricia, ¿tenés alguna consulta para la licenciada Griselda? Ninguna. Bueno, a partir del lunes la secretaria del instituto le va a estar enviando las contraseñas y el usuario para que puedan acceder a la plataforma. ¿Está bien? ¿No tienen ninguna duda, ninguna consulta? No, está todo bien. Yo quiero hacer una Sí. consultita Sí. sobre el curso en sí, ¿verdad? Vamos a desarrollar también el área de farmacología en terapia intensiva, ya sea los sedantes, los casos, en las preparaciones, el uso de bomba y demás, o solamente es el trato de enfermería en el cuidado intensivo. Eso se encarga la licenciada Esther, dice todo, la parte de goteo y eso. La verdad que no es mi área, ¿verdad? Pero sí se suele explicar toda esa parte de aplicación de medicamentos Hay en cuanto también a, esa, sí, sí, esa- está dentro del desarrollo de eso va a dar la licenciada Esther. Las ya. medicaciones, las dosis, eso, a eso te referías, ¿verdad? Sí, 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 a toda esa área un poquito más práctica, aparte de lo teórico, ¿verdad? Sí, 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 la profe, creo que ese dan en el módulo número 4 con la licenciada. Ya. Pero Pero ya dan, está dentro ella sí, ella suele explicar y eso como las dosificaciones y eso, pero es la segunda vez que hago esto y vi que ella explica así las mediciones, o sea, los medicamentos, cómo se quita, en qué caso hay que aplicar esto. Suelo ver, ¿verdad? Pero sí da la parte práctica que sería esa, la parte farmacológica. ¿A qué te referís, Maile? Ya, genial, muchísimas gracias. Dale. Está, y bueno, nos vemos dentro de 15 días nuevamente. Y como les dije, exactamente. a partir del lunes la secretaria va a estar enviando los usuarios y cualquier concurso, consulta o duda que tengan, no hay ningún problema. Hay un foro abierto donde pueden preguntar y después luego yo le evacúo a la licenciada Griselda para que pueda responder sus inquietudes. ¿Está bien? Y bueno, La profe, próxima nos vemos entonces sí, nos vemos. con, ahí vamos a hablar de lo que es el enfermero y el Sí. monitoreo. El monitoreo, está bien. Y bueno, buenas noches para todas, para todos. Muchas gracias, licenciada Griselda. Y Muchas nos gracias a ustedes. vemos próximamente. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.